Salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Restaurante Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso, arrancamos nuestra transmisión de hoy, llegando al miércoles 28 de agosto del año 2019. Bienvenidos por todos los medios. Salimos, es preferible, cumpliendo con las 5 primeras letras del abecedario A, B, C, D, E, afeitados, bañados, cepillados, desayunados y evacuados con el espíritu erecto siempre arriba. Buenos días. De parte de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilix Arcaya en la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza en la producción ejecutiva de Por Todos los Medios, Marilia García y Catherine Manzano en la producción del espacio. El elemental, mi querido Jackson Vargas, está en la información y en el Master Control, el gran César Arteaga. Nuestra oración para que nos acompañe y no nos desampare durante todo el día. Juntos, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amigos, esto es Por Todos los Medios, con la gente emergente que cree en la verdad y nosotros empeñados creando el hábito de ver y escuchar radio por internet, porque toda nuestra programación llega a ustedes a través de rcr.tv, en Periscope, @rcr750 y la aplicación TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, estoy un poco asustada. Y creo que para preservar mi salud voy a tener que dejar de ir al supermercado. ¿Sí, chico? No es que esté pensando dejar de comer y lanzarme al abandono. No te asustes. Todavía no he llegado a ese extremo. Ya bastantes ajustes he hecho en la dieta. ¿No se me nota, mijito? Ajustes que, por cierto, me los vengo dando, una vuelta de lo más optimista para autoengañarme. Que se me quite las carnes rojas porque eso es malo para el colesterol. Que si me quité el pollo y los huevos, porque puede darme salmonela. Que si me quité el queso amarillo, porque tiene mucha grasa. Que si mejor no compro tomates, porque me aumenta el ácido úrico. Que si mejor no compro azúcar, para que no me dé diabetes. Que si mejor bajo el consumo de lácteos, porque a lo mejor soy intolerante a la lactosa y me puede poner flatulenta. Puras mentiras, Mingo, puras mentiras. Son mentiras que me digo para comerme, lo más placenteramente, el plato de caraotas con arroz, que ahora está fijo en el menú y que esas sí son las que me provocan la flatulencia, chico. ¿Tú crees que es justo que añore, desee, sueñe, anhele comerme una arepita frita con mantequilla, queso amarillo y jamón endiablado? No es que mis niveles de colesterol estuviesen por el cielo, y por esa razón tuve que quitarme esa exquisitez de la dieta. Imagínate, Mingo, ese plato, mi arepita frita con quesito amarillo y diablito, pasó a ser un lujo. Una exquisitez para, de vez en cuando, para las ocasiones especiales, pues.
Pero por supuesto que me los quité porque comprar los ingredientes para prepararla es un realero. ¡Qué tristeza, vale! Y con todo y este descenso progresivo que estamos experimentando en nuestros hábitos de consumo, todavía tenemos que darle las gracias a Dios porque tenemos algo que poner en nuestras mesas a la hora de comer. Porque déjame decirte que hay gente que no tiene ni el arroz ni las caraotas, que te confieso, ya no quisiera ver tan a menudo en mis comidas. Además, chico, al igual que todos los venezolanos, me inquieta ver cómo los bolívares se me fuman de la cuenta sin que se transformen en compras desorbitantes. Todo lo contrario. Mira, agarré 6 tonterías, devolví 2 y el total de mi compra arrasó con mi capital. De nuevo me dio la impresión de que los precios dieron un salto cuántico. Es más, no me extrañaría para nada que hoy muchos comercios amanezcan con un cartel en sus puertas cerrado por inventario. Porque resulta que el dólar también dio un salto cuántico. Bueno, el dólar paralelo se la pasa en eso, dando unos brincos espaciales. Y deben estar ajustando precios para poder medio cubrir el costo de la reposición. Si quieren seguir intentándolo, ¿no? De verdad, la situación no es fácil para nadie, ni para los comerciantes, ni para nosotros. Para mi salud mental. Y mientras pase este vendaval de pobreza del que no se salvan, bueno, los del régimen, los corruptos, los enchufados, sospecho que voy a centrar mis compras solo en los mercaditos a cielo abierto. De esos que ponen las alcaldías en donde se instalan los gochitos con sus verduras frescas, un poquito más económicas, ¿no? Y bueno, su acento andino tan amable, ¿no? Tan respetuosos que son. Han sido el paliativo, Mingo, porque evidentemente estas grandes cadenas y comercios tienen una serie de costos fijos y los impuestos con los que el régimen también está asfixiándolos. Al final, ¿viste? Nadie se salva. Y la gasolina regalada. Este es un país de locos, chavo. Este es un país de locos. Cambio y fuera. Está circulando. Está circulando, amigos, porque la mejor decisión depende de la mejor información. Ya están aquí el temible trío de la información. Marilia, Erika y el elemental. Mi querido Jackson, para este sabroso desayuno informativo de hoy, que yo me imagino por dónde viene el primer plato, pero no lo voy a adelantar. Buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días, amigos. ¿Será lo que le preocupa a la vecina? El dólar. Buenos días. Cónchale, me han dicho, mira, ustedes en el Está Circulando deberían dedicar una sección todos los días con los saltos de los precios. Los saltos. Para infarto. Sí, ¿verdad? Total. Ayer Sí, el dólar 20 y pico. 20.200 Sí. cerró. Mientras que el oficial está en 17.651 bolívares. Así es, según las mesas de cambio. Existe el dólar oficial. Bueno, ¿Y para quién es ese se dólar publica, oficial? se publica en el Banco claro, Central, publica claro. algo que dice ser el dólar según las mesas de cambio. Ujú. Y la cifra oficial es Ese de dólar, disculpa que te ataje ahí, Erika, debería estar movido por una supuesta subasta. Es verdad. Así es, Exacto. así ¿Se está es. dando esa subasta? Pregunto. No lo sabemos. sé, Jackson. La verdad es que no lo sé. ¿Y Pero quién la da verdad, ese dinero allí? ¿Quién se arriesga a Las subastas invertir? pasaron a ser adjudicaciones. Algo así, porque es que... ¿Ah? Claro. Y mientras ese dólar subía, ayer justamente estaba por el mercado de San Martín, que queda hacia el oeste de Caracas, y los precios eran una harina pan, 14.800 Sí. bolívares. Ok. El kilo de queso estaba en 34.000 bolívares. Me dijo, aprovecha ahorita y cómprelo, Oye, porque lo va a conseguiste venir muy mañana económico. en Oye, 36, no. 40.000 bolívares. No, yo compré en 40. 45.000, Esos yo son los creo. precios. Sí, sí, sí. Yo compré 2 medios kilos, el medio kilo de queso palmito y medio kilo de queso, ¿cómo es que se llama el otro? Primavera. Primavera, el que es suavecito también. Medio kilo y medio kilo, pagué 42.000 bolívares. Ese. Sí, sí, sí. ¿Y Bueno. el cartón de huevos? Sí. 50. 50 lo 50.000, sí, sí. Está en El ese promedio. Esos son El los litro precios. de Sí los leche, tenemos, sí mejor- los tenemos. Sí los tenemos. Y la manejamos. gasolina regalada. Es el país en que de contrastes, ¿no? Ujú. Porque Así es. yo ayer volví a echar antier gasolina y tenía 500 bolívares. El tipo me dijo, no, hombre, llévese eso. Tu principal Pero no, recurso quédate, como quédate. país, tu principal recurso como país, Por el que ejemplo. te genera de estabilidad, debería generarte la estabilidad económica, es el que estamos regalando. Insólito. No, completamente
Bueno, absurdo, ¿no? Insólito, total. completamente absurdo. Y mientras tanto, la Tierra se mueve. Bueno, niñitos, Sí. tembló. Ayer. Sí, tembló. Fumbisi registró 2 réplicas en Valencia tras el sismo de magnitud 4.3. Lo sintieron, niñitos. Yo Yo no sí. sentí ¿Tú sí lo absolutamente sentiste? nada. Sí, yo estaba en mi cuarto, estaba trabajando en la noche. ¿Cómo a las 10 de la y mañana? No, fue a las 9:39 de la noche. 9:39, ok. Se la hora Fue a esa aproximada. hora. Pero más que- en Valencia parece, ¿no? Fue en Valencia. Ok. Con el epicentro en Valencia, se sintió en varios estados de Venezuela, entre ellos Carabobo, que fue donde Valencia, fue, sí, en el Maracay La también gente se de sintió, Caracas, la Cojedes, capital, Charallave, Maracay, como tú dices, ujú, se sintió. Cojedes, Yaracuy. Hubo mucho calor, ¿verdad? No sé si ustedes sintieron mucho calor en los días, los 2 o 3 Sí, días sí. que antecedieron a este movimiento. Siempre se habla de eso, ¿Verdad? ¿no? Y Que se justamente, intensifica el calor. y justamente minutos después del temblor, hubo una lluvia. Ajá, una Sí. llovizna. No, Una yo, llovizna. La verdad es que no lo sentí, pero Claro. hablan, Fumbisis habla de 4.3 la magnitud. Sí, una Y profundidad duró de Dos 12 kilómetros. réplicas. Es que tú me llamaste anoche y me dijiste me quedé sin luz. Me voy a Ah, acostar no, porque no esa tengo es luz. otra, se fue la esa es otra. Sí, electricidad. fue que hubo apagón. Varios sitios. Se Sí. hubo suspensión del servicio, una interrupción eléctrica justo a las 8 cuando nos ponen los 15 minutos de agua que estamos teniendo al día. Mala vale suerte, acotar. como dice Vale la acotar. Sí, o sea, Como estábamos dice la justo en la canción. carrera, esa carrera que se da Qué en lo que desastre, sientes que Sí. se activan las bombas. Somos unos héroes. Somos de verdad unos Sí, sobrevivientes. sí. Bueno, 8 de la noche, momento de mis 15 minutos de agua y ¡pum! Se fue el servicio eléctrico. Bueno, y Hubo se una restableció. explosión, hubo una explosión en ¿verdad? Maracaibo, sí. Por eso también hubo apagones en Maracaibo y muchos estados también del país. Justamente en Valencia también En Valencia. estaban con apagón y después les vino el temblor. Bueno, ¿cómo Es la es? guinda del Sí, La pastel. guinda del pastel, pero bueno, hablemos también de lo que las declaraciones del embajador de Colombia en Estados Unidos, que advierte que viene un bloqueo a Venezuela. El embajador de Colombia, Francisco Santos, aseguró que el bloqueo marítimo a Venezuela por parte de la administración de Trump forma parte de las discusiones que se van a dar hoy en Washington. Así es. Por cierto, los presidentes de Colombia y Perú ayer tuvieron una rueda de prensa conjunta, eso fue en Perú, y afirmaron en coincidir que hay que aumentar las acciones internacionales para solucionar la crisis en nuestro país. Así es. Iván Duque decía, la dictadura en Venezuela arrasó con las libertades, con la capacidad productiva y perpetuó sobre todo el pueblo venezolano. Él hablaban de la migración venezolana, lo que se está viviendo en el puente internacional de ¿Te Rumichaca. acuerdas que lo Sí. hablábamos ayer? Porque Sí. nos siguen llegando testimonios y audios que son desgarradores, por decirlo Sí, menos, de sí. venezolanos arrodillados Así y dice, aquella... ¿no? Qué Hoy drama, hoy qué justamente drama, en la ¿cómo mañana estaba llegamos a viendo eso, uno verdad? de los Caray. venezolanos que le preguntaban que qué se habían llevado y decían, no, bueno, la ropa, algunos alimentos para mi hijo y qué te hubiese gustado traerte a mi familia, mi casa y lloraban en el puente. Así es. Esa es la parte humana, esa es la Ujú. parte sensible de todo lo que se está viviendo en nuestro país. Por cierto, hoy el Consejo Permanente de la OEA va a debatir la situación de los Ujú. derechos humanos en nuestro país. Vamos a esperar qué sale de ahí. Así es. Y mientras se mantiene la calma, ¿no? Una tensa calma, como dicen por allí, Bueno, el entre presidente- Ecuador y Colombia tras el bloqueo, ¿no? Así es, y ayer también hubo declaraciones del presidente encargado Juan Guaidó que llamó a convocatoria para este fin de semana a la gente a salir en las calles. Él decía que así estuviese una persona en las calles había que atenderlo. Para este sábado 31 Así es el llamado. Y otras decisiones, otras noticias que se generaron ayer a nivel del Tribunal Supremo de Justicia oficialista. Está la sentencia de la Sala Plena. Por cierto, están de vacaciones, pero hay sentencia de Sala Plena. Ujú. Muy bien, Jackson, es verdad. Eso hay que destacarlo, ¿no? Convocan suspenden temporalmente a la rectora Cecilia García Rocha de su cargo de la Universidad Central de Venezuela y llaman a elecciones en los próximos 6 meses en esta casa de estudio para renovar las autoridades rectorales, la rectora y todas las demás autoridades de la universidad. También 7 universidades fueron llamadas a elecciones. Están la Universidad de los Andes, Universidad del Zulia, Universidad de Carabobo, Universidad Simón Bolívar, Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, Universidad Nacional Experimental de Táchira, Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre y la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, y están llamados a participar los estudiantes, los egresados, los profesores, Sí. el personal administrativo y obrero. Cada uno un voto vale igual. Ajá, y lo otro que también es interesante de esa medida es que si en un lapso de 6 meses no se celebran las elecciones, el CNU chavista es el que va a designar a las autoridades. A las autoridades. Así que, bueno,
Una decisión que Bueno, casas de estudio que por lo demás están... hablamos de, por ejemplo, el caso de la Universidad Central de Venezuela, que tiene autonomía, que debería tener decisión propia, pues, pero no tiene presupuesto. Los profesores se han ido, los estudiantes se han ido. O sea, ¿qué además, vamos a estar claros, Jackson. Esta decisión la está tomando el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo. Claro, oficialista. Es verdad que las autoridades necesitan ser renovadas, tienen que ir a elecciones. Desde 2012 se está esperando necesitan estas elecciones, pero años. ¿por qué esta decisión? Con Copey, ¿no? Bueno, no lo sé, pero ¿por qué esta decisión también, así ahorita, en este momento? También salió lo del TCJ de que confirmaron las autoridades de Copey. Pero ¿cuáles autoridades de Copey? Acuérdense que Sandó. Exacto. Hay dos Copey. Es que estamos en el país dual. Claro, aquí hay abundancia. Pero ¿a quién autorizaban? ¿A quién reconocieron? Al Copey que respaldó. Eduardo Fernández. Exactamente, al Copey que respaldó a Falcón como candidato en las elecciones. Claro. Que, el Copey chavista. Sí, exactamente. El Copey chavista, Marilia. Qué desastre. Qué desastre. Esa es la realidad de la justicia que se vive en el país, ¿no? Sí, bueno, niñitos, se acabó la visita. Arrivederci. Arrivederci, muchas gracias Roma. por está circulando de hoy. Pórtense bien, mucho juicio, mucho fundamento. No hagan rubieras, que yo los conozco, y será hasta mañana. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Y ahora tenemos publicidad, amigos. Quiero invitarlos, mejor dicho, al restaurante Tabo La Cal de la Lagunita. Simplemente porque la van a pasar tan bien. Los platos de nuestro chef Tony conjugan a la perfección, por ejemplo, el Mediterráneo con el Caribe. Las porciones son generosas, los precios, yo quiero que lo comprueben, son muy económicos. El ambiente es cálido, es familiar. Yo quiero que vengas para que compruebes y digas junto con nosotros qué bien valió la pena, de verdad, llegar hasta acá, hasta La Lagunita. En Instagram, Tabo La Cal de la Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Cuando hablamos de Honda acá en Venezuela, estamos hablando de Distancia Motors. Y hay una campaña en el mundo entero de Honda para que usted chequee, para que usted revise su sistema de airbag. Tiene que ser por cita. Bueno, quiero decirles que es completamente gratis. Completamente gratis. Esto es muy importante. Tiene que hacer su cita llamando al 0212-285-7779 o visita directamente www.distasi-honda.com.ve. Cuando hablamos de los cremosos heladitos de Vegan Fruit, nuestros heladitos, quiero decirles que son aptos para personas alérgicas, para personas intolerantes a la leche de vaca, por ejemplo, al gluten, al huevo, personas con algún trastorno del espectro autista, vegetarianos, estrictos, veganos, pero personas del mundo fitness también, con alimentación libre de lácteos, libre de azúcar, libre de gluten. Y allí están nuestros heladitos. Ustedes los consiguen en las mejores tiendas de delicateces y los mejores supermercados. Heladería Vegan Fruit es amor vegano y cremoso. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas.
pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Muy bien, amigos, antes de presentar a nuestro invitado, quiero recordarles, como lo hacemos siempre abriendo este segmento, que este programa ustedes lo pueden escuchar en diferido. Ustedes ingresan a rcr.tv, allí seleccionan la pestaña Nuestros Programas, le dan clic, en el caso nuestro, por todos los medios y se acabó. Toda la programación de Radio Caracas Radio está disponible en rcr.tv para que la disfrutes cuantas veces desees, porque nosotros estamos empeñados en esto de crear el hábito de ver y escuchar radio por internet. Recuerden también, como estamos por todos los medios, nuestra cuenta de Twitter, @mingo_1, @rcr750, @ptlmedios. Transmitimos en nuestro canal de Instagram, @mingoblancotv, @rcr750, @ptlmedio. Y les recordamos también que en Periscope estamos en @rcr750 y la aplicación TuneIn. Nuestro amigo, el doctor Héctor Turupial, una vez más acá. Qué honor siempre, es tan grato. Ya casi, siempre. esto es una hermandad, una amistad casi. Claro que sí, pero bueno, es que siempre además nos queda poco tiempo para conversar contigo y quedan cosas en nuestra mesa de trabajo. Fíjate que en la última vez que estuviste por aquí, que hará cosa de una semana y media aproximadamente. No, una semana, el lunes pasado, corrijo. Una Sí, semana. Una semana. Muy bien, hace una semana. Pero hay un tema que me están diciendo los muchachos que está en tendencia en estos momentos y tiene que ver con el TIAR. Ok. Y aquí lo hemos conversado con algunas personalidades, como es tu caso hoy. Ha habido bastantes reticencias acá en nuestro país, sobre todo en el seno de la Asamblea Nacional, para dar un paso adelante. Esperaban que el presidente Guaidó tomara la bandera. Finalmente, ya hace cierto tiempo lo hizo. Hoy quisiera que nos dieras un estatus actual de la situación del TIAR, la viabilidad de ese instrumento para seguir avanzando, a ver si podemos salir de este berenjenal en donde estamos metidos. Bueno, Mingo, no es fácil porque dentro de los promotores del TIAR, de la aplicación del TIAR y de la viabilidad del TIAR, hay gente muy calificada que ha expresado fundadas opiniones, ¿no? Uno es el profesor Andrés Mes Graves. ¿Cómo no? Lo hemos entrevistado. Que es gran amigo, un profesor de una absoluta y impecable formación, sólida, pero tenemos visiones diferentes. Ok. En primer lugar, hay que aclarar que el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es un acuerdo regional, aun cuando parezca tautológico. El TIAR no se puede leer separadamente de lo que es la Carta de San Francisco, de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Eso es importante tenerlo en cuenta por lo siguiente, porque tanto la Carta como el propio TIAR reconocen, sobre todo la Carta de San Francisco, que los principios y los derechos y obligaciones que incumben a las partes que suscriben la Carta de las Naciones Unidas no pueden verse menoscabados por la aplicación de los acuerdos regionales, categoría de la cual forma parte del TIAR. Por su condición de acuerdo regional. De acuerdo regional. Okay. De hecho, hay un capítulo en la Carta de San Francisco que se refiere a la aplicabilidad de los acuerdos regionales. Entonces, eso es lo primero. La lectura separada y aislada del TIAR puede llevar a conducir a pensar que se puede desarrollar un proceso autónomo, primero de negociación pacífica y luego de acuerdo de intervención colectiva para mantener la seguridad y la paz regional. Y no es así. Ese primer vínculo causal subordina las decisiones y las ejecutorias, sobre todo las acciones que se tomen de acuerdo al TIAR, a la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces eso es lo primero. Una lectura aislada del TIAR te podría decir, oye, pero de acuerdo a este acuerdo regional puede haber un arreglo colectivo por el Consejo Permanente de la OEA que apruebe medidas coercitivas y básicamente se ejecuten sin necesidad de pasar por otra instancia superior o por otra instancia multilateral. Okay. Y eso es parte de lo que está quizás creyendo la gente cuando se habla de la aplicabilidad del TIAR.
El TIAR es aplicable, pero hay que leerlo concatenadamente con la Carta de las Naciones Unidas. Y la Carta de las Naciones Unidas te dice en los artículos 51 al 54, básicamente, que la aplicabilidad de los acuerdos regionales pasa por por la información al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por la aprobación del Consejo de Seguridad de las acciones coercitivas que se vayan a tomar, de las medidas coercitivas. Entonces el TIAR el Consejo Permanente puede, en reunión de sus miembros, aprobar una serie de medidas. Como por ejemplo, ¿qué es una medida coercitiva? Medidas de carácter económico, llegando gradadamente hasta la intervención de una fuerza latinoamericana o americana de intervención. Militar. De acción militar. Con carácter humanitario. Con carácter humanitario. Estas sanciones que estamos teniendo recientemente que ha impuesto el gobierno americano no son parte entonces del TIAR. No, estas son sanciones básicamente unilaterales que impone el gobierno norteamericano y en determinadas oficinas y departamentos de la estructura del Ejecutivo norteamericano, oficinas descentralizadas que sancionan a personas en específico y que han incidido sobre las fortunas y eso es importante porque son sanciones que forman parte de una política de desgaste que creo que va a terminar siendo la opción más válida a la hora de enfrentarse con este régimen. Las sanciones. Las sanciones diversas que se pueden ir imponiendo y que pesen sobre la fortuna y la confiscación de bienes de estos delincuentes, que es lo que más les duele, ¿no? Y sobre la restricción a los espacios de libertad en los cuales puedan desenvolverse. ¿Eso ha sido efectivo en otros países? Sí ha sido efectivo, se han confiscado fortunas en otros países y se ha minimizado la capacidad de acción, de escape, de maniobra de los líderes de esos regímenes. ¿Y el dinero se recupera? En muchos casos no. En muchos casos se queda reservado para la compensación de daños y perjuicios que se han causado en esos países que dictan las medidas, básicamente en los Estados Unidos. En otros casos se restituyen parcialmente. Porque estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Estamos hablando quizás del saqueo más grande que ha habido proporcionalmente hablando en la historia, como lo dijimos por la corrupción en uno que otro programa. ¿De cuánto sería el monto, por ejemplo, de lo saqueado, de lo yo creo que eso es imposible. Es imposible, ¿verdad? De cuantificar. Yo creo que la magnitud, la cantidad es tan grande que es imposible, y además de todos lados, porque se ha saqueado de todas las grandes empresas del Estado, se ha saqueado de institutos autónomos, se ha saqueado de los ingresos petroleros directamente, se ha saqueado a través de la venta directa de petróleo mediante mecanismos fuera del control de las contralorías respectivas. Contrabando, lavado de dinero. Es decir, los mecanismos han sido muy diversos, ¿no? Y son muchos los involucrados. Y no es que son muchos los involucrados, es que son muchos los involucrados y muchas las asociaciones y organizaciones delictivas internacionales involucradas. Sí. Además de diversos rangos que nunca incluso habían tenido esa participación en América, en un país de América Latina con el rango y la intensidad que han tenido en Venezuela. Entonces el peso específico del TIAR, y por una parte me estaba acordando, Chávez decide salirse del TIAR, o sea, Venezuela sale del TIAR. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales esgrime Chávez salirse del TIAR? Bueno, él se estaba blindando porque sabía lo que venía. Sí, él básicamente trató de huir de todos los organismos multilaterales regionales que le pudieran imponer restricciones, dictámenes, sanciones, sentencias, decisiones que coartaran el ejercicio del desarrollo de la acción totalitaria que él venía desempeñando. Del socialismo del siglo XXI, cuya sede principal está aquí en Venezuela. Del comunismo marxista ortodoxo que él iba a implementar, de contenido totalitario. Entonces por eso se pelea con la Corte Interamericana, con la Comisión Interamericana, y con cuanto acuerdo o organismo multilateral pudiera ponerle freno o cortapisa a esa acción totalitaria y que desde el principio él sabía iba a ser violatoria de derechos humanos, ¿no? Pero volviendo al tema del TIAR, fíjate tú que hay un artículo muy claro. ¿Cuál es? Es el artículo 51 y el artículo 53 de la Carta de San Francisco, que entra dentro del capítulo de los acuerdos regionales y su aplicabilidad. Ok, ¿podemos explicarlo? Sí, el artículo 51 dice que ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas. Ataque armado. Ataque armado. Hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. De manera que
remite al Consejo de Seguridad. Pero el 53 quizás es el fundamental. Dice: el Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos regionales, o sea, subordina los acuerdos regionales a decisiones y a la autoridad superior jerárquica del Consejo de Seguridad, si a ello tuviera lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad. Sin embargo, no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad. O sea, todo tiene que pasar por el Consejo de Seguridad. Sí. Eso lo aprueba el Consejo de Seguridad. Sí. De manera que puede haber una decisión por aplicación de un acuerdo regional, como es el TIAR, que comprenda medidas coercitivas de diverso rango y de diverso grado, pero tiene que ser informadas y de alguna manera aprobadas por el 53, por el Consejo de Seguridad. ¿Y quiénes propician? Salvo que se trate de acciones contra estados enemigos, según los define el párrafo 2 de este artículo. Los estados enemigos son definidos por el párrafo 2 del artículo 53 como aquellos que atacaron, que fueron enemigos de alguno de los países miembros de la Carta, suscriptores de la Carta de San Francisco de las Naciones Unidas durante la Segunda Guerra Mundial. De manera que, de manera ambigua, en ese lenguaje diplomático tan característico de los acuerdos y de los tratados y de las negociaciones diplomáticas, aun cuando el TIAR goza de independencia en la formación del proceso de negociación o del proceso de intervención en el caso de alteraciones de la paz y de la seguridad colectiva o individual de la región, sin embargo queda subordinado a la Carta de San Francisco y al Consejo de Seguridad. Y ya sabemos cuál es la posición del Consejo de Seguridad, sobre todo la posición de veto de China y de Rusia, cuando se pidió la aplicación del principio R2P. Hubo un veto absoluto y además hubo, como parte de la decisión, la declaración expresa del Consejo de Seguridad de que ese tema no podía ser delegado en la Asamblea General, porque desde los trabajos de la Comisión de Canadá, que ordenados por Kofi Annan, que depuraron el principio R2P, había quedado una duda flotando en el ambiente. La comisión que trabajó declaró que aun cuando en su informe final, que aun cuando la decisión de aplicar el principio de responsabilidad to protect a algún país que no fuese capaz de proteger a sus conciudadanos de hechos lesivos o de actos constitutivos de delitos de lesa humanidad, correspondía al Consejo de Seguridad. Si el Consejo de Seguridad se paralizaba, entonces correspondería a la Asamblea General la toma de la decisión. Esta decisión última, en donde se descarta la aplicación del principio de R2P, básicamente deja claro que esa es una materia que no puede ser delegada ni asumida por la Asamblea General. Claro. Yo lo que te preguntaba era, bueno, primero, amigos, recordarles, los que se puedan estar sumando al auditorio en estos momentos, que estamos conversando con el doctor Héctor Turupia, el profesor y abogado. El tema central que nos convoca en estos momentos es la aplicación del TIAR, la viabilidad para la situación venezolana que se vive en estos momentos y el concierto de países que están insertos en Naciones Unidas para poder propiciar que haya una buena para la aplicación del TIAR. Sí, e incluso estamos viendo que parte de lo que están proponiendo es que el presidente Guaidó pida una reunión consulta con ministro de Relaciones Exteriores basado precisamente en el artículo 6 del TIAR. Claro, que los convoque. El artículo 6 del TIAR, yo lo hago un poco por ilustrar a los oyentes que quizás están confundidos con la complejidad. Y ávidos de información. El artículo 6 del TIAR dice: si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueran afectadas por una agresión que no sea ataque armado, por un conflicto extracontinental o intercontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Ese es el artículo que están invocando en este momento. Sí. Pero esta situación, disculpe doctor Turupia, esta situación que se está produciendo en este momento con la migración venezolana, con la situación que hay ahorita de tensa calma, como la definen algunos, entre Colombia y Ecuador, precisamente por la cantidad de venezolanos que están allí varados esperando ingresar a Ecuador, por la situación que se está provocando en Perú, es todo un problema continental lo que se está generando. ¿Esto no impulsaría aún más la solicitud y tal vez no generaría mejores resultados al invocar este artículo 6? Sí, es que yo quiero dejar claro algo. El TIAR es aplicable. El TIAR, en su proceso interno de formación de una voluntad que declare que hay unos supuestos de hecho de alteración de la paz continental, es plenamente viable.
porque efectivamente Venezuela es una generadora de delitos de lesa humanidad y de hechos de migración, de, digamos, hasta casi de esclavitud en algunos sentidos, de miseria, de enfermedad, de delincuencia organizada transnacional, que son constitutivos de presupuestos de alteración de la paz continental. El problema no es la aplicabilidad o no del TIAR, el problema es qué pasa cuando finalmente, cumplido el proceso, se llega al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Claro. Ok. Porque realmente la divergencia de opiniones estriba y radica en este momento en si debe ir al Consejo de Seguridad o el órgano de consulta es independiente para la toma de las medidas. El órgano de consulta de la OEA, que es el Consejo Permanente, debería ser independiente. Es independiente para la adopción de las medidas, pero para la ejecución de medidas que comprendan acción o carácter coercitivo requiere de la totalidad de la reunión. Tanto el TIAR como la propia Carta de San Francisco subordinan la aprobación de la procedencia de esas medidas al Consejo de Seguridad, por el bloque normativo que representan los artículos 51 al 54 de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces ahí está el problema. Yo no afirmo que el TIAR no sea aplicable y no sea viable. Es aplicable y es viable en su proceso de formación interno de voluntad para llevarla a las Naciones Unidas, pero el tema es el Consejo de Seguridad. O sea, tanto el cuanto el Consejo de Seguridad tiene la última palabra. Tiene la última palabra por disposición directa de los artículos 51 y 53 de la propia Carta de las Naciones Unidas. Y si en este momento se está solicitando, ¿no será que hay algún olfato, algo que les hace percibir que la aprobación pudiese ser mayoritaria de ese Consejo de Seguridad? Bueno, pudiera haber una variación en la composición de la opinión política de los miembros del Consejo de Seguridad. Pero yo personalmente, muy modestamente, veo difícil que China y Rusia hayan cambiado su posición, porque no han variado los presupuestos que se invocarían para la aplicación del TIAR respecto a los que se invocaron para la intervención humanitaria con fundamento en el principio de responsabilidad to protect. El principio de responsabilidad to protect es incluso más amplio que el TIAR, que los presupuestos que hacen procedente de la aplicación de la intervención que prevé el TIAR, porque son principios que tienen que ver con la incapacidad sobrevenida de un Estado de proteger a sus conciudadanos. Entonces, esa incapacidad convierte al Estado en un Estado fallido y comprende la comisión de delitos o la protección de delitos de lesa humanidad, la pérdida del monopolio de la fuerza, la pérdida de la capacidad de prestar los servicios públicos fundamentales por parte del Estado, la pérdida de la capacidad de garantizar la salud, la vivienda, la dignidad, la seguridad de los ciudadanos, y todo eso está resumido macabramente en nuestro país. Claro. Y sin embargo, no obstante haber sido declarado la crisis humanitaria compleja, que es uno de los grados internacionales de gradación de la incapacidad del Estado y de exhibición de la incapacidad del Estado de proteger a sus conciudadanos, estar declarada desde el 2007 más o menos, primero con el sector salud, después con el sector educación, después con el sector seguridad, y así progresivamente hasta comprender el abanico de servicios públicos fundamentales. Sin embargo, tuvo veto en el Consejo de Seguridad. Y el presidente Guaidó en estos momentos cuenta con funcionarios capacitados, machetes, pues, como decimos nosotros, que se pueden mover peso pluma en ese escenario internacional para jalar todos al mismo tiempo y hacer que sea tan evidente la aprobación de este tratado y otros que colateralmente pudieran sumar para hacer ver lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí, yo creo que el presidente Guaidó cuenta con personal absolutamente calificado, cuenta con excelentes abogados. Su procurador especial es un extraordinario abogado, José Ignacio Hernández, el profesor José Ignacio Hernández. Creo que él ha formado un equipo de primera, pero el tema es político. ¿Qué significa eso? Que en derecho, si tú me preguntas, procede plenamente la aplicación del principio R2P o procede plenamente la aplicación de la protección y de la intervención interamericana que prevé el TIAR y que debiera ser aprobada por el Consejo de Seguridad, pero China y Rusia tienen otros intereses suprahumanitarios. Y ahí hay otros funcionarios que son de Maduro que también juegan en el mismo tablero. Claro. Ahí hay otros funcionarios que son absolutamente ignorantes e incapacitados, pero que tienen el poder político que quizás no tiene el presidente Guaidó todavía para mover piezas a cambio de... Eso es muy grave lo que estamos hablando. Bueno, pero ha sido así y eso lamentablemente es parte de la diplomacia y de la política.
Y Venezuela desde el comienzo del periodo de la era de Chávez se ha caracterizado por comprar voluntades políticas. Por comprar voluntades terroristas, por hacer alianzas estratégicas con organismos, con países y con organizaciones no santas, y fue creando todo un muro de protección que hoy en día es muy difícil de destejer solamente con la política y el derecho ortodoxo y sanos democráticos, ¿no? Uh-huh. Por eso es que la democracia siempre se encuentra indefensa frente a este tipo de delincuencia organizada que significa la penetración desde adentro del marxismo, de las organizaciones marxistas ortodoxas. Y cuenta con un Chatterton, y cuenta con un Valero, y cuenta con este otro, que son todos como raros, pues, ¿no? Pero te mueven ahí de una manera, y con mucho dinero todavía, pues, ¿no? Sí, no, son todos raros, pero conocen su mal oficio. Uh-huh. Y todavía efectivamente tienen fuentes de ingresos que les permiten comprar voluntades. Pero yo sí quiero dejar muy claro eso, el TIAR sí es viable como mecanismo, porque ahí la gente que lo ha expuesto como posible es gente muy seria, muy responsable, pero el tema es pragmático, el tema es qué hacemos cuando lleguemos al Consejo de Seguridad. Ajá, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los próximos pasos, por ejemplo, para tener un manual? ¿A qué vamos a esperar nosotros con relación al TIAR? No, y quisiera unirle a la pregunta de Mingo otra inquietud. Junto con el TIAR pudieran ir marchando otras medidas también coercitivas que pudieran ayudar a salir del régimen. Pregunto, está el TIAR y pudiéramos aplicar el R2P, está el TIAR y pudiéramos aplicar el 187.11, pudiéramos aplicarlo todo junto para ver si por lo menos haciendo un conjunto de medidas se logra el objetivo final. Eso lo vamos a dejar con puntos suspensivos porque nos están solicitando un intervalo. Vamos a Máster y regresamos en breve. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Ahora nos permiten un momento de publicidad. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstica, que es un laboratorio clínico con un concepto único, con un concepto original. Fíjense, además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología, el personal, yo insisto en el personal que tenemos en DILAB Biodiagnóstica, es de la más alta calificación y te ofrece además un ambiente, un trato, unos precios muy económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Puedes pedir tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica es precisión y confianza en laboratorio clínico. Cuando decíamos en días pasados que la gula no es pecado en Del Corso y Tartufo, es porque ¿cómo usted va a desechar un croissant de jamón y queso crema recién saliendo del horno, o uno de manzana, o uno de guayaba y queso crema? Que es para tirarse para el piso, es una locura. O de ricota y espinaca. Venga a desayunar y decide qué va a llevar para la casa, o puede encargar también, por favor, 941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo son dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar.
regresamos por Todos los Medios con Mingo. Vamos al segmento final de esta conversación con el doctor Héctor Turupia, el profesor abogado. Interrumpí a Erika cuando le pusimos puntos suspensivos para que de nuevo retomara la inquietud que le plantea al doctor Turupia. Que no era sino básicamente saber si podíamos aplicarlo todo, o si solo se aplicaba a una de las medidas, era aplicar el TIAR o aplicar el R2P o era aplicar el 187.11 o si podíamos hacerlo todo junto, pero con el mismo objetivo, como en el mismo objetivo, ¿no? E incluso recordábamos ahorita en el corte que cuando usted vino la semana pasada, hubo uno de nuestros oyentes que planteaba sobre la Convención de Palermo, que sí, es un nuevo punto que pues, no lo teníamos en el abanico de opciones para salir del régimen. Sí, perdón, Erika, ¿terminaste? No, sí, listo. Sí, el tema con la Convención de Palermo es que yo creo que el objeto que regula no tiene aplicabilidad en la situación venezolana. O sea, la Convención de Palermo tiene 3 protocolos constitutivos que definen los objetos que va a prevenir, a regular y a sancionar. Y básicamente se restringen a la trata de personas, a la trata y al contrabando de armas, municiones y sus partes, y a la esclavitud. Entonces, y claro, tiene un capítulo, tiene un bloque normativo que se refiere a la persecución y castigo de la corrupción y a la recuperación de bienes por blanqueo. Pero uno de los mecanismos que tiene internamente la Convención de Palermo, blanqueo de capitales, sí, es básicamente que insta en primer lugar a las partes a crear los mecanismos legislativos e institucionales para la persecución de la corrupción. Y por lo menos formalmente en Venezuela esos mecanismos existen con la ley anticorrupción y con los tribunales competentes para juzgar los delitos que caen bajo los supuestos de aplicabilidad de la ley. Entonces, tanto por el objeto como por la existencia de mecanismos internos, la Convención de Palermo no parece aplicable para lo que queremos, que básicamente es salir de este régimen. Con todo y que tenemos una corrupción desbordada. Bueno, la corrupción es la regla del ejercicio institucional del poder en Venezuela en este momento. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Entonces, y en relación con el otro punto, con el punto de si podemos aplicarlo todo o hay que aplicar solo una de las cosas que se están... En el lenguaje diplomático internacional y en los procedimientos diplomáticos pueden combinarse mecanismos. Pero yo siento que es crear falsas esperanzas y expectativas en la gente, proponer ese cóctel de soluciones, ¿no? Si estamos por el TIAR en este momento, hay que luchar porque el TIAR cumpla con su fase y pase al Consejo de Seguridad. Esa es la lucha en este momento. Pedir la aplicación del 187 constitucional, que a mi modo de ver no tiene ninguna aplicación en este caso, porque la expresión misiones militares debe entenderse más bien en un sentido de agregaduría militar a representaciones diplomáticas o de formación o académicas o de apoyo, pero no comprende un ámbito tan amplio como la definición de una intervención humanitaria en un país. Entonces yo creo que el 187 no tiene ninguna aplicabilidad aquí y no lo puedes combinar con 2 mecanismos tan complejos como el R2P o la intervención interamericana por aplicación del TIAR aprobada por el Consejo de Seguridad. Después creo que ya hay una decisión del Consejo de Seguridad respecto a la inviabilidad o a la inaplicabilidad del R2P en las circunstancias en las cuales se planteó ese procedimiento, que básicamente no han cambiado, porque el gobierno sigue manteniendo y mercadeando muy bien que aquí no hay una crisis humanitaria. Claro, pero fíjate que, por ejemplo, qué casualidad que tú mencionas eso y veo que la OEA va a debatir en sesión la resolución de los derechos humanos en Venezuela. Bueno, claro, la OEA... Eso suma, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que todo es tan lento. Bueno, pues los tiempos diplomáticos, como dicen, son tiempos casi oníricos, ¿no? Son tiempos y lenguajes y decisiones que para interpretarlas y aplicarlas requieren de diversas perspectivas como las de un prisma, ¿no? Entonces, ese es el tema. Yo no le propondría al pueblo venezolano mezclar todos esos mecanismos porque creo que más peligroso que desesperanzar de manera directa diciendo lo que es aplicable y que lo que no es aplicable es crear ese cóctel de vías para que la gente piense o por el cual la gente pueda pensar, los ciudadanos nuestros, que efectivamente nos sobran las salidas.
No, las salidas están contadas y las salidas siempre fueron las mismas y básicamente son resistencia al régimen, desgaste del régimen y confrontación con el régimen. Que no hacía elecciones. Que no hacía elecciones porque no tienen sentido en este momento. O sea, llamar a elecciones en este momento es volverse cómplice de un régimen que ha perdido todo tipo de legitimidad y que sabemos que va a trampear como ha trampeado todos los procesos electorales anteriores. Claro. Además, la gente no quiere elecciones en este momento, la gente quiere una salida que limpie el escenario institucional, el escenario administrativo público, el escenario político de la corrupción y de los peores delitos que se han cometido jamás en Venezuela. ¿Y eso lo podemos hacer nosotros solos o necesitamos de la ayuda internacional? Yo creo que en este momento la ayuda internacional es fundamental. ¿Y a Trump le importa Venezuela? ¿O Venezuela forma parte de un capítulo electoral de Trump? Yo creo que a Trump le importa Venezuela, que es distinto a preguntarse por qué le importa Venezuela. Yo creo que para nosotros no debe ser tan importante por qué le importa Venezuela en este momento, sino que le importa Venezuela y que le sigue importando. Trump, con todas las críticas que se le pueden hacer, ha formado un equipo que ha acelerado el proceso de desgaste del régimen. Y eso es importante. Y Trump depende del Congreso de los Estados Unidos para tomar una acción mucho más activa, con una acción más contundente, mejor dicho, con relación a la situación de Venezuela o de la Comunidad Europea, depende de Trump, por lo menos. O Colombia, Brasil pudieran presionar aún más a Trump precisamente por la crisis migratoria que se está registrando en sus países. Sí, claro que pueden hacerlo. Además que Colombia y Brasil tienen excelentes relaciones con la administración Trump, sobre todo en el caso de Colombia, que sigue recibiendo una ayuda importante desde el punto de vista tecnológico y estratégico por el tema del narcotráfico. Pero el tema es que Trump no se va a arriesgar a que esto se le empastele como en Vietnam, sin antes haber obtenido una aprobación política que le minimice la exposición a riesgo. Pero yo creo que lo que se está haciendo, más allá de la invocación de estos tratados, que son las medidas de desgaste, son importantes. Son de lo más importante que se ha hecho, aun cuando a veces parezcan minimizadas, ¿no? Porque a esta gente lo que les duele es su fortuna, sus bienes, sus activos, el no poder vivir en espacios que consideraron siempre pequeños burgueses o oligárquicos, pero sin los cuales ya no pueden vivir. Y en los cuales ya no pueden dejar de tener bienes, ¿no? Pero les funciona a ellos la propaganda en donde centran su objetivo diciendo que las sanciones hacen que no haya alimentos, que no haya medicina, que el pueblo de Venezuela está pasando penurias por culpa de las sanciones. Mira, yo creo que les funciona en un ámbito. Tú oyes algunos sectores de la población muy pequeños o minoritarios por los tanteos que yo he tenido a través de contacto con gente que hace encuestas, y efectivamente los chavistas, los maduristas esgrimen que esa es la causa de la situación y de la escasez. Cuando tenemos 15 años, 12 años, desde hace 8 años hay una situación ya dramática en materia de escasez, tanto de alimentos como de medicina. Y que sabíamos que venía por la destrucción de todo el aparato productivo, del aparato de comercialización, la destrucción de la empresa privada, el gravamen de los activos y de la producción y la limitación de la ganancia, la persecución a los empresarios, el que no se diera cuenta hace 15 años de que lo que venía era esto sin necesidad de que hubiera conjunción con las medidas que ha adoptado el régimen de Trump, es un ciego que no quiere ver, pues. Bloqueo naval que viene ahora... Proponen que hoy se va a discutir en Washington. Exacto. Va a atornillar un poco más todo lo que viene de afuera, ¿no? A evitar que siga llegando cosas de afuera. Sí, yo creo que lo que pasa es que el bloqueo naval ya a nivel político y humanitario es ambiguo en su interpretación. ¿Y en su aplicación? Ahí puede haber un conflicto, sí, que genere una revitalización de los argumentos que el mismo Fidel expuso cuando los bloqueos, y que le den razón, entre comillas, al régimen ahora sí para justificar por qué no entra comida, por qué no entra medicina. Porque acuérdense una cosa, el régimen utiliza la escasez como arma política. Utiliza la falta de electricidad, la falta de agua o la escasez de agua, la ida de agua, los cortes eléctricos, las iguanas depredadoras de cables eléctricos como medidas de presión en momentos claves y culminantes. Cuando la población está en la calle, cuando el presidente Guaidó estaba en su pico de popularidad, cuando venía el tema de la intervención humanitaria, cuando se produjeron ciertos eventos, siempre por casualidad, entre comillas,
hubo un evento, un apagón eléctrico, una falta de luz o falta de agua durante varios días que obligaron a la gente a devolverse de la calle, a tratar de sobrevivir y a tratar de conseguir comida como diera lugar. Entonces, esto del bloqueo naval es un tema delicado. Estas son medidas delicadas y muy discutibles y controvertibles, pero forman parte de un proceso de desgaste que tenemos que estar dispuestos a asumir también. La DEA, bueno, ese es tema para otro programa, creo yo, ¿no? Pero una acción de la DEA con relación a los narcos que controlan, que desgobiernan el país. Por ahí anda desaparecido alguien. Sí, bueno, claro. Sí. Sería ideal que hubiera más ofertas como esas. Claro, esa sería una buena, que las hay. Una buena medida, pero publicitadas y de verdad organizadas a nivel de comunicación internacional y de equipos que se supiera que se están movilizando. Claro. Y saldrá más de un cazarrecompensa. Se nos agotó el tiempo, doctor Turupia. Mingo, espero haber estado a la altura de tema tan complejo. Claro que sí, pero por favor, tienes que regresar pronto. Esta es mi casa. Claro que sí. Es más, estoy pensando pedir un anexo aquí. Gracias, doctor Turupia. Amigos, si ustedes recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por DILAB Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Restaurante Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso.